Entonces, dentro de estas características de los seres vivos, la más importante tal vez es la autopoiesis. ¿Sí? ¿Me recuerdan qué era la autopoiesis? Permite la regeneración de células. La autopoiesis permite la regeneración de tejidos. La autorreproducción. ¿Sí? Es decir, un ser vivo tiene la capacidad, nosotros como seres vivos, nuestras células, tienen la capacidad, Hernández, deje eso acá, hermano. La recoge al final, papi. A ver. Y una serie toda mala, no. Dragon Ball. Dragon Ball. O sea, serie sin argumentos y Dragon Ball. O sea, qué argumento tan mal. La traición, la decepción. En serio que tiene más argumento Pokémon. Listo. Entonces, la autopoiesis, ¿cierto? Un proceso de autorreproducción, lo que nos va a decir es que los seres vivos tenemos la capacidad de crecimiento poblacional. ¿Sí o no, Joseph? ¿Qué acabo de decir? Yo sé, por eso le pregunté. Está ya, ¡hey! La. Entonces, con la autopoiesis podemos decir que los seres vivos tenemos la capacidad de crecimiento poblacional. Es decir, en un punto puede crecer cierta población. Osorio, deja acá el... ¿Está tomando apuntes en el celular? Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Lo importante es que tengas los apuntes. Bueno, mis amores, entonces la autopoiesis va a ser un proceso exclusivo de los seres vivos. Proceso que van a utilizar los virus para poder reproducirse. ¿Vamos? Acosta el celular acá. No pasa nada, lo recoges al final. Sabes que nadie lo va a decomisar, ni nada. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cómo? ¿Eh? ¿Bacterias? Yo no dije bacterias. No. Es diferente. Un virus o una bacteria, muy diferente. ¿Listo? Ya explico la diferencia. Entonces, los virus aprovechan este mecanismo de la autopoiesis para poder reproducirse. Nosotros tenemos un mejor amigo desde noviembre del año 2019. Ese querido amigo se llama el SARS-CoV-2, virus que genera una enfermedad que se llama la COVID-19. ¿Listo? Pero su nombre se llama el SARS-CoV-2. Entonces, los virus van a ser unos, llamémoslo por hoy, organismos muy particulares. Ellos no tienen la capacidad de hacer autopoiesis. Ellos por sí mismos no se pueden reproducir. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Infectar una célula, digamos que engañarla en cierta medida, y así integrar su material genético para que se pueda reproducir. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Inicialmente, para poderse reproducir. ¿Listo? Espera que esto no está más grandecilla. Igual. Yes. Mucho mejor. Entonces, miren, cuando uno ve un virus, por ejemplo, busquemos acá bacteriófagos. Este tipo de virus, llamados bacteriófagos, son como los virus que más reproducen
en películas y en series animadas, cosas así, el típico virus. El SARS-CoV-2, obviamente, como ustedes ya sabrán, es totalmente diferente, ¿sí? Es redondito y tiene una corona de proteínas. Ahora, primero, las partes del virus. Entonces, inicialmente, esto va a tener una especie de paticas, parecen esto. Pero estas paticas lo que van a hacer es van a tener unas proteínas que lo que van a hacer es engancharse con el núcleo de la célula y ahí van a depositar su material genético. Ese material genético puede ser de ARN o puede ser también de ADN. ¿Listo? Entonces miren esta bacteria. Entonces, la bacteria, el virus, perdón, llega a la bacteria, se pega acá con sus paticas, con esas paticas que tiene ahí, y posteriormente introduce su material genético. ¿Listo? ¿Qué es lo que hace el material genético? Lo que va a hacer es reemplazarse por el material genético que tiene la célula. ¿Seguimos? Listo, gracias, mi amor. Entonces, se va a reemplazar por el material genético y entonces los ribosomas, importantísimo que tengan en cuenta que los ribosomas son los que producen todo. Es decir, si nosotros tenemos esta carne que está acá, los pelitos, las uñas, todo lo que estamos hechos es gracias a los ribosomas, ¿listo? Que son los que lo crean, lo producen, hacen que eso sea realidad. ¿Dónde está la información de eso? Pues en el ADN. Pero con el ARN, los ribosomas lo que hacen es crear los ribosomas. ¿Listo? Ay, yo les tenía que revisar un diario, un diario. La bitácora, sí. ¿Sí o no, María José? ¿La hizo o no la hizo? Sinceridad. Diga, no, no la hizo. Y son 12. Es que me faltó un mes y son 12. Bueno, entonces, dejan acá el material genético y entonces cuando entran los ribosomas, en vez de producir más células del cuerpo, lo que empiezan a producir son más capsulitas de virus. Los virus no tienen células, sino tienen algo que los recubre que se llaman cápsulas. Por eso tampoco son considerados seres vivos. Entonces, cuando salen las capsulitas de este virus, empiezan a rellenarse las células de este virus, así como está acá, miren. Empiezan a crearse más cápsulas de virus. Y por último, hacen lo más triste de todo, y es que rompen la célula, generando su muerte y liberando más virus, más cápsulas de virus. ¿Estamos? Razón por la cual las personas que se contagian con el SARS-CoV-2 o con cualquier tipo de virus respiratorio, por ejemplo, como cualquier gripa, ¿sí? ¿Cómo se llama el virus de la gripa? Fácil. Listo. La influenza. ¿Listo? Y los tipos de virus, coronavirus, lo que generan no son gripas, sino más bien lo que denominamos un resfriado. ¿Sí? Entonces, tienen sintomatologías similares, pero lo que está pasando con las personas, con nosotros, cuando nos da una gripa, un resfriado, cualquier tipo de virus, sobre todo respiratorio, es que el virus se está reproduciendo en nuestras células, pero además las está matando, porque la rellena y llega a un punto donde ya está tan llena que explota. La cuestión es que todas esas cápsulas de virus van a invadir las células que están alrededor. Razón por la cual muchas personas, cuando les da la enfermedad, ya no pueden respirar. No pueden respirar porque sencillamente el virus va destruyendo poco a poco cada una de las células. Y entonces estas células se encargan del intercambio gaseoso y el tiempo no da para que se regeneren. Porque obviamente las otras células tienen la capacidad de regenerarse. Pero si el tiempo no es suficiente, si se reproduce más rápido el virus de lo que se regenera la célula, pues la persona va a morir. ¿Listo? ¿Por qué muere la persona que le da el SARS-CoV-2? Que le da la COVID-19. ¿Por qué muere? ¿Hola? Porque depende de la
Claro, pero ¿por qué muere? O sea, la pregunta es ¿por qué muere? ¿Cuáles? Muy bien, ese es un primer problema. Lo que hace este virus es dañar las células que hacen el intercambio gaseoso. ¿Mm? Es decir, las que se encargan de ingresar oxígeno al cuerpo y liberar, que se libera dióxido de carbono. Listo, muy bien. Pero ¿por qué muere la persona? Ese es el primer paso para empezar a morir. La pregunta es, ¿por qué muere? ¿Por qué no qué? Uy, no, bueno, nosotros primero no podemos ingresar aire. Dentro del aire se encuentran varios compuestos que sí podemos ingresar. ¿Qué compuestos podemos ingresar? Primero O2, que es oxígeno respirado. ¿Cuál otro? Gases de carbón. Nosotros también podemos ingresar a nuestro cuerpo y morirnos, por supuesto, si ingresan propano, metano, dióxido de carbono. Si eso ingresa a nuestro cuerpo, nos morimos sin darnos cuenta. A eso le llaman una muerte dulce, así le llaman. Personas que, por ejemplo, están cocinando, no se dieron cuenta que se apagó la llama, se quedaron dormidas y se despertaron con, ¡ay, te voy, San Pedro! Allá, murieron y no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque con los gases de carbono, nuestros pulmones sí hacen intercambio gaseoso, también. Pero hay un problema con eso. Y va con relacionado a la pregunta que les acabo de hacer. Una persona con la enfermedad de la COVID-19, ¿por qué termina muriendo al fin de cuentas? ¿Qué es lo que pasa en su cuerpo? ¿Qué es lo que hace que muera? ¿Los qué? Bueno, los pulmones no hacen intercambio gaseoso. Ahí ya va. La pregunta es ¿por qué muere? Sí, claro. Vamos otra vez a lo mismo. Ya sabemos que se dañan las células pulmonares. Muy bien. No hay intercambio gaseoso. La pregunta es, una persona que tenga un daño en sus pulmones, ¿listo? ¿Por qué muere? No. Bueno, ese es el primer punto, obviamente. Si no hay intercambio, pues ya no hay que. Volvamos al comienzo. Volvamos. No la han entendido. No la han entendido. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? Cualquier ser vivo. No, no todos, no todos. No, esperen. ¿No pueden qué? Muy bien. Eso es lo importante. Eso es lo más importante de todo. O sea, para que todos los seres vivos podamos vivir, necesitamos energía. No hay energía, no hay ser vivo. Así de sencillo. Por tanto, una persona que no haga intercambio gaseoso, que sus pulmoncitos estén dañados, ¿qué pasará con esa persona? Deja de respirar. Ahora, ¿dónde se da la respiración? ¿En cuáles? En la mitocondria, sí. ¿De cuáles células? Sí, estamos hablando de nuestro cuerpo, sí, de nuestro cuerpo. Pero ¿en cuáles células se hace la respiración? ¿En cuáles? La respiración se tiene que dar en todas las células del cuerpo. Si no, nos morimos. ¿Qué es la respiración? Proceso por el cual obtenemos energía química, ATP. Para hacer la respiración necesitamos dos cosas importantes, por lo menos dos cosas importantes. La primera, oxígeno, y la segunda, ¿cómo? Glucosa.
Necesitamos esas dos cosas para respirar. Oxígeno y glucosa. ¿El oxígeno dónde lo conseguimos? Ahí sí, el aire. Porque en el aire hay una muy buena cantidad de oxígeno. Nosotros inhalamos y nuestras células pulmonares nos ayudan a ingresar el oxígeno y lo mandan por el resto del cuerpo. ¿Y la glucosa? ¿Cómo la obtenemos? De la comida. Tenemos que comer. ¿Listo? Si no llega glucosa a la mitocondria, o sea, en todas las células hay mitocondrias, si no llega allá, no respiramos. Y si no llega oxígeno, tampoco. ¿Estamos? Entonces, una persona que se enferme con la COVID-19, que termine muriendo al fin de cuentas, fue porque su cuerpo se descargó. Literalmente se descargó. Ya no tiene energía. ¿Sí? El problema es que los seres vivos, si ya nos descargamos, eso le llamamos la muerte. Y no nos podemos volver a cargar como un celular. No, ya, ni modo, ya. Solo hay una oportunidad. Entonces, eso es lo que está pasando. Cuando ustedes ahí en ese momento están pensando, ¿sí? Están pensando, están gastando el 80% de glucosa. Pero, por ejemplo, ustedes han comido algo durante el día, supongo yo, algo. Nada, Hernández, ni agua ha tomado, nada. ¿Cómo? ¿Y solo agua? No ha tomado ni chocolate, ni un jugo, ni un dulce, ni nada. Ni siquiera un pedazo de chocolate, dulce, goma, lo que sea, nada. Listo. Eso es muy problemático, por ejemplo. Eso que está haciendo Hernández es muy problemático. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo requiere, para todos los procesos que tenga que hacer nuestro cuerpo, por lo menos el sistema nervioso el 80% de la glucosa. Si yo le empiezo a restar ese porcentaje, o sea, no le doy alimento, pues sencillamente lo que va a pasar es que voy a dejar de utilizar muchas cosas en mi cuerpo. Si yo me pongo a pensar con hambre, lo que va a pasar es que no voy a pensar bien. ¿Por qué? Porque para que las neuronas hagan buena conexión, o sea, eso se llama sinapsis, para que las neuronas se comuniquen entre ellas y hagan sinapsis y por eso podamos pensar, pues lo que va a pasar es que yo no voy a pensar bien, porque no tengo la energía suficiente para que todas mis neuronas se conecten. No va a tener la energía suficiente. ¿Listo? Entonces va a ser muy problemático en términos de que, bueno, primero, la producción de ácido del estómago puede a futuro generar procesos como la gastritis. ¿Cómo? Bueno, lo que pasa es que es un tejido muy especializado, el tejido nervioso es un tejido muy especializado, pero el problema es principalmente por el tamaño que tienen las neuronas. Las neuronas son, primero, pues bueno, células muy blandas, sí, muy blandas, gelatinosas, pues, pero tiene que ver mucho con el tamaño. O sea, nosotros podemos tener neuronas que pueden alcanzar casi el metro, casi un metro de, ¿qué? De largas. Entonces, reproducir eso sería muy difícil. Entonces, lo que hacen ahora, eso es en nosotros, ¿no? Porque en otros organismos vivos sí lo hacen, pero son más chiquitos, como las pequeñas lagartijas, ¿se han visto cuando se cortan la cola? ¿Sí? Entonces, ya se cortan la colita y vuelve y le sale. Y pueden volver a moverla con su sistema nervioso. Ahora, eso es en algunos puntos, no siempre, ¿no? Entonces, la recuperación, nuestro sistema nervioso se puede recuperar, sí, todas las noches se recupera. Hay personas que tienen lesiones en su columna y por un tiempo no pueden caminar y después pueden volver a caminar. ¿De qué depende? De que no se rompan totalmente los nervios. Si se rompen totalmente los nervios, que es una agrupación de neuronas, nada que hacer. Ahora, hay otra cosa muy problemática con las neuronas y es que las neuronas no solamente utilizan energía química, como el ATP,
sino que vuelven ese ATP energía eléctrica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la energía eléctrica es mucho más difícil de conservar que la energía química. La energía química se almacena dentro de las células, o sea, el ATP. Pero la energía eléctrica de una se disipa, o sea, se utiliza y ¡pum!, desaparece. Entonces esa energía, las neuronas no van a tener todo el tiempo esa energía para regenerarse, sino más bien para mantener conexiones con otras neuronas. Su función es muy inmediata, a diferencia de otros sistemas. ¿Listo? Bueno, acá me preguntan sobre el reciclaje, profe. ¿El reciclaje es para todos? Sí. Y, profe, ¿el reciclaje se puede llevar el sábado? No, el viernes, hasta el viernes. ¿No? Sí. Bien, entonces, miren esto. Obviamente hay otros tipos de virus. Esto lo vamos a profundizar en la tercera evidencia que les voy a decir. Y es que hay virus, por ejemplo, como el VIH, que ataca ¿a qué células? ¿A qué tejido ataca? No, neuronas, no, VIH. El VIH es un virus que se llama el virus de inmunodeficiencia humana y genera una enfermedad que en inglés es el AIDS, o sea, en español el SIDA. Ese sí lo han escuchado. O sea, el virus se llama VIH, la enfermedad, cuando se desarrolla el virus, se llama SIDA. ¿Qué células ataca? El VIH. ¿Piel? No. ¿Cuáles? No. No, células reproductivas no. No puedes mandar con alguien, ¿no? ¿Serio? Bueno, no, endocrino no. Recuerda que el sistema endocrino es el de las hormonas, ¿sí? No, es mucho más complejo que eso. Es un virus muy tremendo. Adelante. Mira, ahí hay una rayita que te delimita eso. Listo. ¿Cuáles? Los glóbulos rojos no pueden ser infectados. O bueno, los glóbulos rojos que están en nuestra sangre no pueden